Y espero que ustedes puedan alabar a Dios en cualquier momento. El 3 de junio están las elecciones para el presidente en Corea. También el 25 de junio hubo la guerra de Corea y ese es el momento donde nosotros tenemos que recordar esa historia que pasó. Si yo les pregunto esa pregunta, ¿qué dirán ustedes? La semana pasada yo estuve muy ocupado que no pude preparar la prédica. ¿Qué van a decir ustedes? ¡Hala, qué bien! El servicio va a terminar temprano hoy. ¿Será que ustedes sentirán eso? O pensarán, ¡hala, cómo es que un pastor no puede ni siquiera preparar una predicación! Otras personas van a decir, ¿qué es lo que ha pasado con el pastor? Van a pensar muchas cosas. Nosotros en la vida nos preparamos para varias cosas que vienen. Los jóvenes se preparan para recibir a su esposa y a su esposo. También empiezan a investigar o ver qué casa van a comprar. Otras personas se preparan para entrar a un buen trabajo. Sí, y pasan por ese tiempo de la preparación para poder ver un resultado. Entonces, ¿qué es la preparación que nosotros tenemos que hacer siendo cristianos? Si nosotros vivimos una vida sin preparar nada, entonces nosotros vamos a sentirnos frustrados. La vida de Jesús aquí en la tierra, si nosotros lo describimos en una palabra, es vivir para el reino de Dios. Mateo 4, versículo 23 dice, Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Aquí Jesús estaba caminando y estaba sanando a todas las personas que estaban enfermos. Y también estaba dando el evangelio del reino de Dios. Estaba mostrando que el reino de Dios estaba ahí. Jesús estaba preparándose para mostrar el reino de Dios, sanar personas, enseñar el evangelio. Y esa preparación era para llegar al final, que era la cruz. Nosotros somos cristianos que nos preparamos para el reino de Dios. Y tenemos que vivir una vida preparándonos para el reino de Dios. Si nosotros miramos a unos cristianos de que no se preparan para el reino de Dios, y si no nos enojamos, es porque tal vez nuestra fe no está tan grande de lo que estamos pensando. ¿Cuál es el propósito de ustedes? Decir, tal vez vivir una vida muy fácil, una vida sin obstáculos. Muchas personas dicen que vivir tranquilo aquí en Guatemala, eso es el propósito de su vida. Porque en Corea es muy difícil de vivir, no hay paz. Y muchas personas dicen, yo espero vivir aquí en Guatemala por mucho tiempo. Otras personas dirán, no sé, pastor, solamente vivir cada día haciendo todo lo posible. Entonces en algún momento va a venir buenas cosas. Pablo, que estaba escribiendo el libro de Filipenses, ¿qué propósito tenía él? Él estaba
en la prisión romana. No sabía qué venía en su vida. No sabía si él iba a morir o iba a vivir, porque su vida estaba en las manos del tribunal del romano. Y sabía de que su vida no dependía de él. Estaba viviendo en un tiempo de miedo. No sabía qué es lo que le estaba esperando en el futuro. Cuando nosotros vivimos una vida así, no sabemos qué va a venir enfrente y empezamos a temblar. Nosotros no podemos saber, no podemos adivinar qué viene en el futuro. Pero algo sorprendente era de que Pablo no tenía miedo. Si miramos en el versículo 20, dice así: mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. No es el temor, sino que era el deseo de Dios que estaba dentro de él. Él estaba en un tiempo donde no sabía qué es lo que iba a pasar en su vida, qué es lo que iba a venir en el futuro, pero él no estaba avergonzado. Él estaba igual que en el pasado. No le importaba si él iba a vivir o iba a morir. Su único objetivo, su único propósito era solamente mostrar a Jesucristo. Y él tenía fe dentro de su corazón. Para Pablo no era importante vivir o morir, sino que su objetivo era solamente cumplir la misión de Jesucristo. Esa misión que Dios le había dado, esa misión que era dar el evangelio del reino de Dios. Pablo había recibido esa misión y él sabía de que esa misión que él había recibido en su corazón era el procedimiento para prepararse en el reino de Dios, y eso era más importante para él que vivir o morir. Ese era el propósito que él tenía que caminar en su vida. Solamente vivir para el reino de Dios, solamente vivir para el evangelio de Dios. Y solamente con eso bastaba para él. Por eso a él no le importaba si él vivía o él moría. Solamente Jesucristo era el centro de su vida. Él estaba basta solamente si él podía dar el evangelio del reino de Dios. Por eso para él su vida no era no más solamente que un utensilio, que no le importaba si se desaparecía o se encontraba ahí. Estar en una prisión es muy humillante. Muchas personas obviamente criticaron a Pablo. Tal vez le dijeron: tú que estás diciendo que crees en Dios, tú estás aquí en la prisión, mira cómo te ves ahora. Muchas personas se estaban burlando de él, le estaban dando esa vergüenza a él. El mundo está diciendo que él era un fracasado y él ya no tenía ningún futuro. Pero él estaba muy alegre. Pablo estaba muy alegre. ¿Por qué? Porque a través de él, en ese tiempo en que él estaba en la prisión, sabía de que podía dar el evangelio de Dios. Era la oportunidad en donde él podía dar el evangelio. Por eso, para él, estar en la prisión era buenas noticias para el reino de Dios. Hermanos, ¿qué piensan ustedes? Tener dificultades en su vida es la alegría y el propósito de su vida, porque a través de eso ustedes pueden mostrar a Dios. Ustedes pueden decir: yo estoy muy vasto, solamente mostrar el amor y el evangelio de Dios en mi vida.
21절에 보면 Pablo lo primero que estaba haciendo era vivir una vida solamente viendo a Dios. Por eso en el versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 말할 수 있습니까? ¿Será que nosotros podemos 어떻게 하면 decir 바울과 같이 이러한 y podemos reaccionar como Pablo? ¿Podemos dar esa confesión como Pablo? 어떻게 하면 ¿Cómo es que 가라는 것이죠. esto puede ser real? ¿Cómo es que nosotros podemos confesar lo que Pablo dijo? 어떤 곳인지 알았습니다. Pablo sabía muy bien 하나님의 나라를 cómo y dónde en el reino de Dios. Sabía que dentro del reino de Dios había mucha fe 때문이죠. y él tenía ese reino dentro de su corazón y estaba viviendo la vida. 헬라어로는 바실레이아라고 말합니다. 한 통치자가 En el idioma 영역. Hela significa Basileia, el 하나님의 reino de 나라를 Dios. 하나님이 다스리고 하나님의 뜻이 이루어지는 Eso 곳이라는 significa 것입니다. que es un reino gobernado por Dios. 예수님께서 가르쳐 주신 하나님의 나라는 하나님의 Ese 뜻이 lugar, 이루어지는 곳은 ese reino de Dios, 무엇이었습니까? ¿qué lugar será? 마음이 애통하고 마음이 아픈 자들이 하나님의 위로를 받고 행복해지는 곳이 Es 하나님의 un lugar en donde muchas personas que están lastimados reciben el consuelo de Dios y reciben la sanación dentro de su corazón. 돌봄을 받는 것이 하나님의 뜻이고 하나님의 나라다. Las personas que reciben esa consolación en su corazón, eso es lo que Dios espera. Todas esas personas que tienen y viven conforme la paz y conforme la fe de Dios, eso es el reino de Dios. 내가 죄인임을 깨닫고 Saber y confesar de que yo soy un pecador. 내가 하나님 없이 살아갈 수, 하나님의 Decir que yo no puedo vivir sin Dios. Confesar de que solamente Dios es el Señor de mi corazón. 들어갈 수 있는 그 하나님의 Y 나라. todas las personas de que confiesan su pecado y 예수님이 creen en 보여주신 그 en 하나님의 Él y 나라를 tienen fe de Él, pueden entrar a su reino. 알고 있었고 Pablo sabía muy bien de que el reino de Dios estaba dentro de él. Y por eso es que él quería vivir una vida en donde podía dar el evangelio en el reino de Dios. 현재적이며 미래적이다라고 표현을 합니다. La vida de hoy 그 이야기는 solamente 하나님의 나라는 오늘 하나님의 임재하심으로 오늘 살아갈 수 있는 나라이며 앞으로 또 우리가 miran 살아가야 lo que 되는 viene enfrente. 나라다라는 것이죠. Pero el reino de Dios muestra el presente y lo que va a venir también en el futuro. 거듭나면 하나님 나라에 Entonces, ¿cómo es que podemos entrar en el reino de Dios? 물과 성령으로 거듭나면 하나님 나라에 Nacer nuevamente con el agua del Espíritu Santo. Ahí es donde podemos entrar al reino de Dios. 다메섹 도상에서 Pablo 주님을 만나고 nació nuevamente porque se encontró al Señor en el camino a Damasco. Él sabía de que Jesús iba a morir en la cruz por él. Él sabía el verdadero significado de la cruz. Sabía que el reino de Dios estaba siendo gobernado por Dios. Él le tenía fe y tenía la esperanza de poder entrar al reino de Dios y vivir en ello. Por eso es que él entró al reino de Dios. Él te estaba cumpliendo, él tenía guardado esa fe. Todos los viernes estábamos leyendo Hechos. Los discípulos y los miembros de la iglesia primitiva también estaban viviendo una nueva vida. Estaban viviendo una vida como esperaba Dios. Estaban orando todos cuando estaban en una dificultad. Estaban arrodillándose frente a la cruz. No estaban temblando por las críticas o las vergüenzas que le estaba dando el mundo. Ellos sabían de que lo que estaba en el reino de Dios era de ellos y lo de ellos era el reino de Dios. Estaban creando una comunidad de amor en donde podían dar el evangelio de Dios. Ellos sabían y ellos estaban viviendo debajo del Espíritu Santo. ¿Qué lugar
es el reino de 밭에 Dios. 감추인 Es 벌을 dar 내게 todo lo 하는 que yo 것은 tengo. 그 Y aún 밭이 así, 말고 con eso no 자신의 es 전부를 todo. 팔아서 내 이 밭을 샀음에 기뻐하며 돌아갔다라고 El 말합니다. granjero dijo que él había vendido todo. Había 그 comprado un tesoro en el 농부는 campo. 자신의 전부를 팔은 것에 대해서 안타까워하거나 마지못해서 한 일이 아니라 Pero él, 그 aunque 모든 것을 tenía- 팔아서라도 살 había 수 vendido 있음에 todo. 기뻐하였다라는 Y 것이죠. a pesar de que él tenía varios tesoros en su terreno, él nunca se puso triste, sino que él siempre estuvo alegre. Si ustedes son nuevas criaturas 나의 전부를 en 팔아서 Dios, 하나님 del 나라에서 Espíritu Santo, 살고 있습니까? ustedes van a ser 우리가 verdaderos 먼저 cristianos. 사업으로 공부하느라 주님을 만날 시간이 없다 말합니다. Nosotros decimos, es que por el estudio o por el trabajo, 때로는 자녀가 나의 우상이 되기도 합니다. yo puedo prepararme para el reino de Dios. Esto 것들이 있습니다. no es algo que 한 debemos 청년은 decirlo siendo 예수님을 cristianos. 찾아와 말했습니다. Un joven se acercó a Dios y le preguntó, 장사하고 장례식을 마치고 내가 곧 주님을 따르겠습니다라고 le dijo, 말했습니다. Padre, mi 주님은 그것마저 Señor, 십자가를 지고 mi padre falleció. 라고 말했습니다. Solamente voy a dejar a mi 우리는 무엇 padre. 때문에 하나님 나라를 미루고 있습니까? 내가 버리지 못하고 있는 나의 우상들은 무엇입니까? Enterrado y después voy a acercarme a ti. Pero a Dios está diciendo que nosotros tenemos que dejar todo atrás. 내 안에 하나님의 나라가 이루어지지 Que 못하도록 nosotros, 하나님을 순종하지 todo 못하도록 ese ídolo que 하나님을 nosotros 따르지 tenemos, 못하도록 방해하고 o 있는 todas 것은 esas cosas 무엇입니까? que nos están dejando 왜 atrás, 나는 que no podemos 이것처럼 acercarnos a Dios, eso es lo que 밭에 tenemos que 감추인 vender 보화를 todo. 사지 못하고 있습니까? Eso puede ser el negocio, puede ser el dinero, puede ser varias cosas. 바울은 사는 것도 죽는 것도 주를 위하여 산다. Está diciendo Pablo está diciendo de que él estaba viviendo por el reino de Dios y por eso para él 내가 vivir o morir en la prisión no era nada para él. 나라를 바라보며 하나님의 Él 나라를 estaba viendo el reino de 살아간다면 Dios. 어떠한 일들이 일어날까요? Si nosotros solamente vivimos viendo el reino de Dios, ¿qué es lo que viene en el futuro? 그러나 살아있는 것도 행복하다라고 말하고 있습니다. 오늘 말씀 보면 Aquí están diciendo que morir o vivir igual va a ser feliz. 이것이 내일의 열매일진데 무엇을 택하는지 나는 알지 못한다. 그러나 내가 그 사이에 끼어 있지만 하나님께서 육신으로 지금 너희와 함께 Está diciendo 유익이 되니 de que como vivir o morir igual es alegría. Tenemos que vivir con esa alegría y vivir con Dios. 살아있는 것도 행복한 사람이다라고 말하고 Esas personas que confiesan de que 어떻게 살아갔느냐? son felices al morir o también al vivir. Entonces tienen que vivir con la felicidad y vivir con Dios. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명, 그 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일에 Hechos 20:24 dice, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo estaba corriendo para el reino de Dios. Está diciendo que ese camino para ir al reino de Dios no era un camino donde podía ir obligado y estaba caminando y yendo a la fuerza, sino que él estaba corriendo de la felicidad. Por eso estaba diciendo, por eso no me importa si yo vivo o yo muero, porque igual yo voy a correr en ese camino con la felicidad. Todas esas dificultades, todos esos obstáculos que vienen en la vida, eso va a ser nuestra esperanza, eso va a ser fe, eso va a ser amor y eso va a ser alegría. Nosotros tememos a la muerte. Pero para Pablo, morir no era algo que él estaba temiendo, no, que solamente era un utensilio, de que no le importaba si vivía o moría, le daba igual.
십자가에서 달려 돌아가심으로 인해서 부활하심으로 Jesús también 인해서 falleció en la 죽음에 cruz 정복되는 것이 y Él 아니라 resucitó 그 nuevamente. 죽음마저도 하나님의 나라를 Y esa 위하여 muerte 사용하신 예수 그리스도를 따르는 lo usó 삶을 también para el reino de 살아가고 Dios. 있었습니다. Y Pablo estaba siguiendo sus pasos. 바울은 살든지 죽든지 주를 위한 하나님 나라를 위하여 일하는 삶이 Por eso 너희에게 Pablo 자랑이 sabía de 될 que 것이고 vivir la 너희 vida 또한 하나님 앞에 자랑이 될 como Dios lo 것이다라고 espera, 말하고 있습니다. que eso iba a ser un orgullo para él. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 거듭난 사람이라면 하나님 나라를 준비하고 하나님 Amados 나라를 creyentes, 위하여 살아가는 Ustedes 주님의 자녀가 되야 될 줄 esperan 믿습니다. vivir como Pablo, 하나님의 뜻이 이루어지는 en donde se 곳에서 pueda 살아가야 cumplir 된다라는 todo 것이죠. ese 오늘 deseo de Dios. Este día de hoy 하나님의 뜻이 이루어지는 그 tenemos 하나님의 que 나라, estar y 하나님의 vivir 위로가 있는 como el 곳, reino de Dios, 하나님의 말씀에 es 도움이 entrar 있는 곳, a ese 하나님의 reino de la 의로우심이 consolación, 있는 곳에서 entrar a ese 살아가는 lugar 믿음의 삶을 en donde 살아가야 될 줄 믿습니다. solamente Dios está gobernando. Y tenemos que vivir 8절에 보면 como Él espera. 우리가 Si miramos en Romanos 14:8, Pablo está diciendo así: si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así que pues sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. 살든지 죽든지 주를 위해 살겠다는 그 믿음. La fe de vivir 그 o morir 믿음이 여러분의 삶 가운데 하나님의 나라가 para Dios. 이루어지며 임재하며 Ahí es donde el reino de Dios entra dentro de ustedes. 살아있으나 죽어있으나 Y no importa si 하나님 Dios, 품 안에서 살아가는 복된 삶을 살아가게 될 si 줄 vivimos o 믿습니다. morimos dentro de Dios, nosotros siempre vamos a tener la bendición y la gracia de Él. 하나님의 뜻이 이루어지는 Se va a cumplir todo ese propósito de Dios. 하나님의 뜻을 Siempre 위하여 tenemos que 살아가는 ver el reino de Dios y vivir dentro de la fe. 주님의 백성 되기를 Espero que nosotros seamos verdaderos creyentes y verdaderos hijos de Dios, donde siempre 하나님 나라에서 살고 vivamos en 싶습니다. el reino de Dios. Vamos a 하나님 orar. 나라에서 살아갈 수 있도록 Dios, queremos vivir dentro de tu reino. 하나님 나라를 바라보는 삶, Haz que nuestra vida se pueda cumplir toda tu voluntad y donde siempre podamos ver primero en tu propósito. Por favor, 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 protege nuestra fe. 드립니다. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.